Hola, estudiantes del octavo grado, soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy en la clase de ciencias vamos a aprender sobre el aparato excretor humano. A continuación veremos qué aspectos vamos a trabajar en esta clase. Hablaremos de un esquema sobre el aparato excretor humano, concepto de excreción, concepto de aparato urinario, describiremos los riñones, las vías urinarias o excretoras, además de otros órganos excretores como por ejemplo los pulmones, las glándulas sudoríparas, el hígado y por último vamos a hablar de los cuidados del aparato excretor. El propósito de este material educativo es explicar los procesos de excreción, describiendo las funciones de los órganos que conforman el aparato excretor humano, valorando su importancia. Para dar inicio a la clase de hoy vamos a analizar la siguiente situación problemática. Male es una estudiante del octavo grado. Ella se caracteriza por ser la más colaboradora entre sus compañeros a tal punto que mientras estudia y ayuda a sus amigos, se olvida de realizar las necesidades básicas, como por ejemplo tomar agua, ingerir alimentos e ir al sanitario cuando siente deseos de orinar. A Male le gusta mucho correr y jugar en su tiempo libre. No pasa un día sin que realice alguna actividad física. Tomando en cuenta el ritmo de vida de Male, sus compañeros se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los órganos podrían verse afectados en el caso de que esta situación produzca una enfermedad? ¿Cuáles de los sistemas podría verse afectado de acuerdo con sus hábitos inadecuados? Para ayudar a los compañeros de Male a responder sus cuestionamientos, vamos a desarrollar el contenido. Inicialmente, vamos a observar aquí en pantalla que tenemos un esquema sobre el aparato excretor humano. Este aparato excretor humano, para su comprensión, debemos de tener en cuenta el concepto de excreción, de aparato urinario, las características y las funciones de los riñones, cuáles son las vías urinarias o excretoras y cuáles son los órganos adicionales que también participan en el proceso de excreción y por sobre todo tenemos que enfatizar cuáles son los cuidados del aparato excretor para que Male pueda evitar ciertas enfermedades. Seguidamente ya vamos a desarrollar el concepto de excreción. Se denomina excreción al proceso metabólico mediante el cual el organismo humano desecha, elimina los residuos generados por las células del cuerpo. Podemos observar aquí en pantalla que participan en este proceso de excreción diferentes órganos que vamos a ir profundizando más adelante. Entre los productos de excreción podemos mencionar la urea, las sales minerales y la orina. Seguidamente vamos a hablar del concepto de aparato urinario, que es uno de los aparatos que más se involucra en el proceso de la excreción. El aparato urinario es el encargado de la producción, almacenamiento y eliminación de la orina. Está compuesto por diferentes órganos, por ejemplo, los riñones, uréteres, vejiga urinaria y también la uretra que podemos observar en pantalla y vamos a describir más adelante. Primeramente vamos a describir a los riñones, vamos a ver qué función cumple. Los riñones están localizados a ambos lados de la zona lumbar y tienen una forma similar a la de un poroto, pero con un tamaño aproximado de 12 centímetros y son estas estructuras que estoy señalando en este momento. Tenemos dos riñones. ¿Qué funciones cumple? Tiene dos funciones. En primer lugar, actúa como reguladora y por otro lado también actúa como excretora. ¿Por qué? Porque mediante los riñones se procesa la orina que contiene todas las sustancias que debe salir del organismo humano ya en forma de desecho. Seguidamente vamos a describir las vías urinarias o excretoras. Vamos a analizar cuáles son las estructuras que lo componen. En primer lugar mencionamos a los uréteres, que son los conductos que salen uno de cada riñón. Vemos, por ejemplo, que son estas estructuras que estoy enfatizando aquí, que conducen la orina desde el riñón hasta la vejiga, esta zona que estoy marcando en este momento.
Luego tenemos a la vejiga urinaria, que es esta zona, es una pequeña bolsa, es un órgano hueco que recibe, almacena la orina y luego la expulsa a través de la uretra durante la micción, es decir, a través de la orina. También se encuentra dentro de las vías urinarias la uretra, que es un conducto que conecta a la vejiga urinaria por el cual se elimina la orina al exterior del cuerpo durante la micción, que sería esta zona que estoy señalando aquí. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos que involucra la formación de la orina. Podemos ver aquí en pantalla que la formación de la orina tiene 3 procesos o 3 etapas. Vemos, por ejemplo, la filtración, la reabsorción y la secreción que se lleva a cabo en el sistema urinario. ¿Cuáles son otros órganos excretores? Los órganos excretores son los pulmones, que por un lado se encargan de la eliminación del dióxido de carbono generado durante la respiración. Luego tenemos otros órganos adicionales, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, que eliminan los desechos líquidos mediante el sudor, mediante la transpiración. Y también mencionamos al hígado, que vemos aquí en pantalla, y elimina sustancias como por ejemplo los residuos de los fármacos, los alcoholes y desechos provenientes de la destrucción de la hemoglobina, que es un componente de la sangre que se encuentra exclusivamente en las células sanguíneas conocidas como glóbulos rojos. ¿Qué cuidados debe tener en cuenta Male para poder proteger sus vías urinarias o su aparato excretor? En este caso, vamos a ver a continuación. Male debe tomar suficiente agua durante todo el día, debe orinar cuando sienta deseos, no debe contener la orina por mucho tiempo. Además, debe tener en cuenta que mientras más balanceado y saludable sea su alimentación, menor será la probabilidad de almacenar sustancias de desecho en su organismo. Aparte, debe realizar como de costumbre actividades físicas. ¿Para qué? Para que ayude a su piel a transpirar y eliminar las sustancias de desecho. Además, debe aplicar medidas de higiene que conoce, por ejemplo, la higiene del aparato reproductor, que también está involucrado en el proceso de la excreción. De esta forma, llegamos a la evaluación de la clase de hoy para poder verificar cuánto hemos aprendido. Vamos a completar la siguiente actividad. Completamos los espacios en blanco con la palabra correspondiente al aparato excretor. Las palabras son almacenamiento, secreción y excreción. Tenemos 3 enunciados. El primer enunciado se denomina al proceso metabólico mediante el cual el organismo humano desecha los residuos generados por las células del cuerpo. ¿De qué estamos hablando en este momento? ¿Hablamos del almacenamiento, de la secreción o de la excreción? De acuerdo a lo que hemos trabajado, nos estamos refiriendo al proceso de la excreción. En el siguiente enunciado, el aparato urinario es el encargado de la producción y eliminación de la orina. ¿Cuál es el proceso que faltaría aquí? ¿Hablamos de almacenamiento o secreción? Nos estamos refiriendo al almacenamiento. ¿Por qué? Porque el aparato urinario no solamente produce, sino también almacena y luego elimina todas las sustancias de desecho en forma líquida. Por último, tenemos, en la formación de la orina se dan 3 procesos: la filtración, la reabsorción y por último, que es la secreción. De esta forma concluimos esta actividad de evaluación. Seguidamente tenemos una segunda actividad que consiste en observar la imagen y luego ubicar las partes del aparato urinario según corresponda. Tenemos aquí la imagen y podemos observar esta estructura o estas estructuras que estoy señalando corresponden a la uretra, a la vejiga, a los uréteres o a qué otra estructura, a los riñones. En este caso nos estamos refiriendo a los riñones. Luego mencionamos aquí la vejiga, que es la zona donde se almacena la orina producida. Luego mencionamos aquí la uretra, que es el conducto por donde sale ya la orina que fue almacenada en la vejiga. Y por último, mencionamos a los uréteres, que son estos conductos o cañitos que unen a los riñones con la vejiga. Ahora llegó el momento de realizar un breve resumen para culminar la clase del día de hoy
Y para ello vamos a observar en pantalla el siguiente esquema. Hablábamos del aparato excretor humano, mencionábamos que la excreción es el proceso mediante el cual se elimina, se desechan los residuos que generan las células del cuerpo. El aparato excretor puede constar de aparato urinario, además de órganos adicionales como los pulmones, el hígado, las glándulas sudoríparas. Mencionábamos también que el proceso de la formación de la orina implica la filtración, la reabsorción y la secreción. Y por último mencionábamos todos los cuidados que conlleva la protección de los aparatos excretores. Tener en cuenta que se debe tomar suficiente agua durante todo el día, orinar cuando sea necesario, cuando el organismo lo pida. Por supuesto, realizar actividades físicas y también mantener una buena higiene del aparato reproductor, que también se involucra en el proceso de la excreción. De esta forma concluimos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase.